libro de Proverbios, capítulo 15, versículos 24 hasta el versículo 29. Yo voy a dar la lectura, luego una vez más pedir la dirección. Proverbios, capítulo 15, versículos 24 hasta el versículo 29. Dice la palabra del Señor: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Acompáñenme una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Tú nos permites, oh Dios, en esta mañana venir ante ti para que tu pueblo pueda ser instruido en tu palabra. Señor, durante la semana nuestras mentes están inquietantes, aquietantes de lo que puede pasar en este mundo si perdemos la vista de quien tiene el control. Pero en este día solamente queremos concentrarnos en poder reflexionar, en poder meditar y poder ser instruido de quién tiene el control y quién es el que dirige nuestras vidas y quién es el que dice cómo debemos vivir. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda instruir a tu pueblo para que, Señor, haya temor en ellos al escuchar tu voz. Bendícenos, oh Dios, desde lo alto. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Vamos a continuar entonces en esta serie de estudios que estamos realizando en la escuela dominical. Quiero titular a la lectura leída: el camino del hombre sabio. El camino del hombre sabio, o el camino correcto del hombre sabio. La semana pasada estuvimos en el versículo 24 y me detuve para poder un poco hablar de lo que el versículo nos decía, y hablamos de la realidad del infierno. Y también se puede hablar de la vida, de la realidad de la vida, de lo alto de la vida eterna, del cual Jesús le dijo a Nicodemo que le daría, que tendría que nacer de arriba. La vida de Dios que Dios promete. Por eso el versículo 24 dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, al sabio. Hoy día vamos a continuar hasta el versículo 29. Por eso vamos a ver entonces el camino correcto del sabio. Hay dos tipos de proverbios. Cuando hicimos en la introducción, pudimos, ¿no?, para poder considerar siempre como una regla cuando se llega a ella. Primero son prescriptivos y también pueden ser descriptivos. Vamos a encontrar esto, pero a través de este libro Salomón está llamando al más joven, al muchacho y al más adulto, ¿a qué? A la búsqueda de la sabiduría. Uno puede pasar años buscando sabiduría, sí, pero la sabiduría se va a definir en su vida cuando el conocimiento sea aplicado. Por eso Santiago nos dice: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Así que Proverbios es un libro que nos llama a la sabiduría. Ahora podemos decidir, usted puede decidir por optar en la búsqueda de la sabiduría de Dios, a través del temor, a través de la palabra de Dios. Hemos visto también a través de la serie es que cómo podemos adquirir sabiduría. Hemos tratado de ir respondiendo, ¿no? Y la respuesta estaba siempre en la palabra de Dios. Y sobre todo
al seguir los caminos, ¿no? de Jesús. Entonces uno puede decidir ir tras la sabiduría o tras la necedad, la locura. Ahora, nuestro nacimiento no determina si somos hombres sabios o mujeres sabios. Los años que tengamos no determina si usted es una persona sabia o no lo es. Porque uno puede terminar siendo un anciano, un necio. Entonces, el nacimiento o la edad no determina la sabiduría. Por lo contrario, Dios nos pone en situaciones donde uno tiene que someterse a lo que Dios pone en ese momento. Y en esa situación es que donde tiene que ser aplicado la sabiduría que Dios vierte. Ahora, para los sabios, una palabra de reprensión es suficiente. Pero más el necio no considera las palabras de Dios. Por lo contrario, se mofan, se burlan. Entonces ya podemos ir viendo quién es el hombre sabio, quién es la mujer sabia y quién no lo es. Pero mientras nosotros hacemos esto, mientras cada día decidamos, tomamos elecciones, vamos a ir reflejando a nuestro Señor, ¿no? Vamos a ir reflejándolo. Y esto por razones de que queremos ser fiel a Él. Por eso hay una diferencia opuesta entre una vida sabia y una vida justa. Una vida necia también puede ser. Pero lo que hemos visto a través de esta serie es que la decisión que uno tome va a afectar el uno o el otro. Y en el versículo 24, si usted pudiera considerar, yo me detuve intencionalmente la semana pasada. Por ejemplo, el camino de la vida dice, hacia arriba, hablando del entendido, hablando del sabio. Eso va a determinar su eternidad. El sabio va a pensar, el sabio va a elegir por lo correcto. Pero el necio, aquel que se burla, aquel que simplemente ignora lo que Dios comunica, su destino es diferente, porque el texto dice para apartarse del Seol abajo. Entonces hay unos que se dirigen camino al cielo, o están en el camino del cielo, otros que están en el camino hacia la muerte, el Seol, el infierno, y lo que la semana pasada vimos. Entonces hoy día quiero empezar y vamos a ver con el versículo 24. Este es mi primer punto. Las personas sabias caminan hacia arriba, no hacia abajo. El camino, dice, de la vida es hacia arriba al entendido. Poniendo aquí al entendido, a Salomón está presentando de aquellos que caminan continuamente en los caminos de Dios. Aquellos que han sido llamados por pura gracia. Aquellos que son, como dice Pablo en Efesios, ¿no? Andar en esos caminos que Dios preparó de antemano. Y aquí tiene que ver de aquellos que caminan continuamente en los caminos de Dios, donde uno obtiene un beneficio personal porque le va a traer satisfacción a su vida, pero mientras la otra parte o la contraparte sería, ¿no? Que es, como estamos viendo dentro de un momento, vamos a ver, permanecen en el camino de la muerte. Pero mientras uno toma la dirección de andar en los caminos de Dios, más se aleja del infierno. Porque el versículo 24 dice, para apartarse del Seol. Lo que nosotros comunicamos cuando compartimos a alguien es que se escape de la ira de Dios. Se huya, ¿no? de ese lugar donde está camino ahí. En otras palabras, huye del infierno que se aproxima. Por eso la semana pasada me detuve para poder exponer. Así que eso podemos encontrar. Ahora, aquí se ve la decisión del sabio y el destino del sabio. Salomón nos comunica, no importa la edad que tengas, el camino de la vida es hacia arriba, al sabio. Ahora, los sabios en Cristo saben que la forma de evitar el infierno es hacia arriba.
Repito, los sabios en Cristo saben que la forma de evitar el infierno es caminar hacia arriba. Cuando digo hacia arriba, hablamos de los caminos de Dios. Un ejemplo, ¿no? Enoc caminó con Dios, ¿no? El camino que Dios quiere que andemos. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta advertencia aquí? ¿Cómo podemos tomar esta advertencia aquí? ¿Cómo los jóvenes deberían hacer uso de esta advertencia? ¿Cómo los adultos o las personas de media edad pueden considerar este llamado, esta amonestación? ¿O cómo los hombres más maduros hacen uso de esta advertencia? Entonces Salomón nos habla a todos. El camino o forma de vida, literalmente en hebreo dice camino o forma de vida. De esa manera, lo que significa que este es el camino que produce una gran satisfacción en la vida. Porque se mueve hacia arriba. Esa es la respuesta. Y esta es una razón de que mientras tú caminas ahí, o te mueves en esa dirección, te estás alejando del lugar de los muertos, o de la morada de los muertos. Porque el texto lo pone, para apartarse del Seol que está abajo. Para una persona sabia se mueve hacia arriba porque esa es la dirección que lo lleva para su beneficio. Versículo 25. Las personas sabias no son opresivamente orgullosas, sino dependientemente humildes. Dice el texto, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Y aquí lo que Salomón nos comunica es que las personas sabias no son opresivamente orgullosas, sino dependientemente humildes. Y aquí la palabra creo que suena es el orgulloso, ¿no? O el soberbio. Ahora, la palabra orgulloso o soberbio se refiere a un espíritu aquí muy arrogante y tiene que ver con el impío. Pero eventualmente dice también que Dios va a destruir a esa persona. Jehová, dice, asolará. Eso es destrucción. El Señor, el Yahweh, va a asolar la casa del soberbio, pero afirmará la heredad de la viuda. Saliendo un poco más allá, Dios dice que mira de lejos a quién, al altivo, al orgulloso, al arrogante, que en un momento se pone al nivel de Dios. ¿No? Ese es el orgulloso, que se eleva a un nivel muy majestuoso. Pero Dios comunica que va a destruir esa persona. Ahora, las viudas eran en Israel muy vulnerables. ¿Y qué hacían los ladrones? Aquellos hombres orgullosos robaban sus tierras. Y Dios dice aquí, los va a destruir, los va a eliminar. Ahora, el orgulloso hace esto, pero la Biblia dice que los va a destruir. Ahora necesitamos controlar esto nosotros. En nosotros puede haber orgullo, y hay orgullo, hay raíz de orgullo. Necesitamos controlar. Al final vamos a, en la aplicación, considerar cuál es la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? Versículo 26. Versículo 26 nos dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Esta es la enseñanza, hermanos. Las personas sabias son puras, no malvadas. Abominación son a Jehová los pensamientos. Bueno, acá se puede hablar de los malos pensamientos o de cómo es aborrecido, de las palabras sabias, pero estamos hablando del camino, ¿no? El camino correcto que el hombre ha determinado andar. Ahora, este proverbio se centra, hermanos, así podemos ver en la omnisciencia de Dios. Porque dice, abominación son a Jehová los pensamientos. Es que ¿quién conoce para que sea abominación? Dios conoce. Por eso aquí podemos ver, se centra en la omnisciencia de Dios. Dios conoce el pensamiento de cada hombre, de cada mujer. Pensamientos malvados.
¿verdad? Y eso es abominación. Pero por otro lado, dice la segunda parte del texto, más las expresiones de los limpios son limpias. O sea, los ojos de Dios que Dios ve es puro, es agradable a su vista. Y versículo 27, aquí me voy a centrar por mucho tiempo ahora, considerando que es uno de los mandamientos. Y vamos a estar buen tiempo aquí hasta allá para ir finalizando. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Uno de los 10 mandamientos es que dices no codiciarás. Y aquí habla de las ganancias deshonestas, y el punto es lo siguiente: las personas sabias odian las ganancias deshonestas. Para Dios tiene, hermanos, la invitación o la intención de visitar o de poder dar un pago a lo que uno vive. Porque lo voy a decir. Dice, mas el que aborrece el soborno vivirá. Hay un pago para el que no soborna y hay un pago para el que soborna. Ahora, Dios conoce esto. El sabio es la persona que hace lo correcto. Aquel que no se puede vender por dinero. Ahora, quisiera aquí introducir un poco o introducirme al significado de la codicia. Alborota su casa el codicioso. Y dije, uno de los mandamientos es no codiciarás. Ahora, codicia y sus equivalentes se traducen, puede ser como aquí vemos, codicioso, codicioso, desear, anhelar. Podemos sacar muchos sinónimos, pero vamos a describir un sentido general. En un sentido positivo es correcto desear las cosas espirituales. Desear como niños recién nacidos, dice la leche espiritual no adulterada. Hemos visto un momento atrás, hemos dado lectura al Salmo 42. Mi alma tiene sed, es un deseo por Dios. Es lo correcto en ese sentido, es muy positivo, un anhelo por las cosas de Dios dentro de ti. Pero hay otro sentido de la palabra para hablarnos de un deseo malvado, lujurioso, compulsivo. Y aquí el texto habla de eso. Alborota su casa el codicioso. Vamos a enfocarnos ahora en esa dirección, un deseo malvado, lujurioso, compulsivo. Por eso el Señor dijo en los mandamientos, no codiciarás. Y aquí dice, alborota su casa el codicioso. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Por un momento vamos a dirigirnos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Uno puede decir, el versículo anterior hemos hablado del orgullo. Pero ahora vamos a hablar un poco más de esto, y creo que es mi tema en esta mañana, de la codicia. De cuánto nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos. Y el hombre que está envuelto en esto tiene que salir de ahí. Por eso el versículo general es: el camino de la vida es hacia arriba el entendido. ¿Qué es lo que hace entonces el codicioso? Busca riquezas, placeres, le puede gustar vivir en casas de lujo, estar pensando en autos que pueden ser muy caros, vacaciones exóticas, escuelas privadas, universidades privadas y todo tipo donde
la codicia le dirija. Ahora, no quiero decir que también acumulación patrimonial o acumulación de riqueza generalmente tiene que ver con la codicia, pero aquel que de esa manera ha adquirido entonces, con sus deseos de codicia, no se va a saciar. Eclesiastés nos ha dicho, el hombre que acumula no se va a querer más. Pero el codicioso es alguien que estaba preocupado por la riqueza. Sus ojos están en este mundo. Ahora, no quiero ser alguien que dice de las cosas por decir. Pero tampoco me puedo callar. Usted tiene que saber examinarse. Cristo dijo algo, ¿no? Haced tesoros en los cielos. Es muy diferente a lo que hace el codicioso. La vida del codicioso se centra en lo temporal. No tiene que ver nada con la eternidad. Unos pueden decir, el vivir de lujo es normal. Pero ¿será necesario vivir de esa manera? Otros dicen, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero. ¿Cómo se puede describir a ese tipo de persona? Y hay que saber distinguir entre necesidades y lujos. No, hay que saber distinguir. Un ejemplo es Salomón, que él fue el hombre más rico y al final terminó diciendo, una vez que él ya no esté aquí, ¿para quién sería ese dinero? O esa riqueza que ha acumulado. Probablemente un necio. Sus hijos no supieron controlar. Terminaron dividiendo el reino. Entonces hay que saber distinguir entre necesidades y lujos. Y ahí vas a ver al codicioso. Por ejemplo, que nos dice Proverbios capítulo 23, versículo 3. Dice el texto, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Estoy diciendo, hay que saber distinguir entre necesidades y lujo. Y aquí Proverbio nos dice, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y creo que literalmente es muy claro lo que el texto dice. La comida es necesario, pero cuidado con el hombre, cuidado con aquel que codicia sus manjares. Ahora, con manjares, ¿qué quiero decir? Aquel que le gusta comer bien. Hablamos, a ver, lo pongo así, una comida gourmet, cara. No codicies sus manjares delicados. Es muy finito, ¿no? Lo que la línea que se traza, pero hay que tener cuidado de la codicia. Voy a utilizar otros ejemplos a medida que vamos avanzando. Pero muchos cristianos podemos ser engañados. Uno puede desear, como dije, en un sentido negativo, por ejemplo, tener los mejores dispositivos o los últimos dispositivos que salgan. El último iPhone, el último Android, el último televisor, la última microondas. Todo del último, hacia el infinito. Cuando tú comienzas a pensar y dices, ¿es necesario todo eso? ¿Es necesario? Posiblemente puede estar revelando tu codicia, tu orgullo. El punto aquí es que muchos cristianos viven engañados. Porque la preocupación es material. La preocupación no es un asunto espiritual. Proverbios capítulo 16, versículo 8 nos dice,
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos. Se puede leer ahí. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Lo que estoy poniendo en tu mente, hay cosas que son necesarias, básicas, sí, pero hay cosas que no lo son. Y también el punto es que podemos estar engañados, los cristianos, como que fueran necesarias todas esas cosas para la vida cristiana. Recuerden, hermanos, amigos, todo lo que tenemos tiene que ser para glorificar a Dios. Si no se da un uso para buscar glorificar a través de eso, no tiene sentido. No lo tiene. Y por eso podemos vivir engañados. Y podemos estar hablando de eso. Ahora, cuando comienzas a ver desde otro punto de vista, y Salomón dice, mejor es lo poco con justicia. Hablando lo contrario sería, ¿no?, ganancias deshonestas. Nuestro Señor enseñó también lo mismo. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 6, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que queremos decir? Hay cosas que son necesarias, sí, pero tiene que ser lo básico, adquirido correctamente. Pero lo lujo o lo que tu corazón empieza a determinar, entonces es muy diferente. El Señor dice aquí, trabajad, no por lo que va a perecer. ¿En qué te vas a esforzar? Y ahí el llamado de Salomón, creo que Mateo 6:33 es muy conocido. Para Dios se preocupa que sus hijos estemos enterados de esto. Se preocupa. La Biblia nos dice, por ejemplo, honremos con nuestros bienes al Señor, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En capítulo 3 vimos eso en Proverbios. Todos tenemos todos los días que tomar decisiones. Hay gastos y hay gastos. Qué vestirte, qué pagar. Pero tú determinas. Tú determinas. Ese camino, ese caminar con Dios, ese camino correcto con Dios tiene que ver con esas situaciones que Dios pone. Por eso el camino correcto del sabio, esta enseñanza. Ahora, si tú descuidas todo esto, es pecaminoso. Es pecaminoso. Así que ten presente. Ahora, lo material, tú lo sabes, es temporal. Es temporal. Pero lo que Dios te da, hermanos, tiene valor. A los casados Dios les da una esposa. ¿Por qué despreciar? Y una mujer tiene más valor que otro objeto, aún sean minerales, rubíes, todo lo que se puede ilustrar. La Biblia dice, si tú tienes hijos, los hijos son herencia de Jehová. ¿Por qué despreciar? Eso es de manera general. Y un hombre debe estar contento con su esposa. Debe estar contento. Los padres deben estar contentos con sus hijos. Porque hay muchas personas en el mundo entero que no pueden tener hijos. La Biblia dice que la bendición del Señor enriquece. Ahora, a los cristianos, Dios nos ha bendecido en asuntos espirituales. Te cito, tienes diariamente acceso a las escrituras. Ayer le decía a un primo mío, ¿no? Si sabes leer, lee la Biblia. Y si tienes una Biblia
usa la Biblia, lee la Biblia, pero le decía al mismo tiempo, otros no saben leer, pero quieren leer, otros no tienen una Biblia, desean una Biblia, pero tú tienes. Entonces, un privilegio de nosotros, tenemos acceso a las Escrituras. Su Evangelio se nos ha revelado, tienes una iglesia, tienes a Cristo. Esas son las cosas que Dios nos ha dado. Pero aún así está la codicia. No codiciarás. Ahora, cuando codiciamos, entonces se convierte en pecado. ¿Y qué es el pecado? Santiago nos dice, o primera de Juan, el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión a la ley de Dios. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Por eso dice, no codiciarás. Entonces tienes que considerar lo que Dios te ha dado. Te ha dado una esposa, te ha dado hijos. Considera tu rol como esposo, como esposa. El hijo tiene que considerar su rol. Porque, ¿qué pasaría si el esposo trabaja 16 horas, 18 horas, 20 horas? Descuidó su rol. Es pecado. ¿Qué pasaría si la mujer empieza a trabajar? Descuida su rol. Es pecaminoso. ¿Y qué es lo que está llevando a eso? La búsqueda de los bienes materiales. Y las responsabilidades se van abandonando. Por eso el camino del sabio es hacia arriba, para que escape del Seol. Ahora, dirigido a los hermanos, a los cristianos, por ejemplo, la responsabilidad de cada cristiano es que el día domingo congregues. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, no dejando de congregar. Bueno, usted dirá, pues ahora pastor, no podemos congregar, ¿no? Entonces, pero recuerda, antes de la pandemia, cuando pase todo esto, es tu deber. Pero ¿qué pasa si tú los domingos empiezas a trabajar? ¿Qué pasaría? Vas a pecar. Es pecado, simplemente. Estás atesorando riquezas para, nada más por tu deseo de adquirir más. Eso es todo. En resumen, la codicia es deseo de cosas mundanas que nos aleja más de Dios. Ahora, es grave, hermanos, la codicia. Es muy grave. Es un pecado muy terrible que está en las Escrituras. Es muy dañino. Te va a destruir. Te va a alejar de Dios. Va a destruir tu familia. Va a destruir tus relaciones en tu hogar. Tu iglesia, finalmente. Vamos a dar lectura a lo que dice el Salmo 10, versículo 3. Por eso el camino del correcto, por eso el camino del sabio es hacia arriba. El libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Qué podemos ver aquí? Va a provocar disgusto, pero también va a traer la ira de Dios. Así que los resultados de la codicia es diferente. El codicioso va a tener un resultado diferente, porque ha determinado andar en ese camino que le va a traer destrucción. Pero el hombre sabio va a apartarse, como dice el versículo 24, del Seol. No va a querer esos caminos. Hay muchas personas que se suicidan, entran en ansiedad, entran en frustración. Todo porque la codicia, hermano. El mundo por la codicia se destruye. Entre hombres y mujeres. Va a arruinar su familia.
Versículo 27, pues alborota su casa. Van a negar su fe si es que han estado en... Un día se va a conocer quién es. Efesios capítulo 5, versículo 5. Vamos a ir al Nuevo Testamento por un momento. ¿Qué dicen? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Un avaro, un codicioso, tiene su alma perdida. Por eso aquí será, dice, Proverbios asolado. Hay una manera, por cierto, lícita, ¿no?, de obtener lo que es necesario en la vida. Pero si solamente tu mente está puesta en adquirir bienes, ¿no?, bienes, y son bienes temporales, no es la voluntad de Dios. Por lo contrario, siempre hemos dicho, si Dios te ha dado, es para que tú estés dando a otros. No hay otra explicación. Ahora, todo lo que obtienes es pasajero, hemos dicho, es temporal. Mira, usted puede comparar con lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Habías leído ese pasaje? No te afanes, dice el versículo 4, por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Usted estará diciendo, pastor, pero Dios bendice. Sí bendice. Por eso la bendición que Dios da o añade, dice, no trae tristeza. Y no estoy hablando aquí del Evangelio de la Prosperidad, porque en este tiempo no se habla. No están sus representantes. Pero lo que Salomón dice aquí es transitorio el dinero. Por lo contrario, disciplínate para ser generoso. Capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, ejercítate para esto. O sea, estoy hablando de la solución para tu codicia. Es claro, tienes que entender el Evangelio. El Evangelio te puede liberar de la codicia, hablando que si no eres cristiano, considera el llamado de Dios a tu vida. Pero si tú estás en la fe y tu afán es el dinero, como lo leí por el capítulo 23, ahora capítulo 11, el dinero, hermanos, no te santifica. Si por ahí tú ves que tiene algo de beneficio a tu alma. Proverbios capítulo 30, versículo 7 en adelante, hasta el versículo 9. Dios dice, dos cosas te ha demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Qué pueden ver, hermanos, aquí? Son las palabras de un hombre. Que debiéramos, yo diría, hermanos, orar así. Lo que sucede es que el dinero, hermanos, hace que te olvides de Dios. Sí, porque el dinero reemplaza a Dios. Dios está en todo lugar. El dinero está en todo lugar. Y no necesitas a Dios. ¿Tienes dinero? No necesitas a Dios. Por eso aquí dice al final, manténme del pan necesario. Y Cristo nos enseñó a orar siempre, danos del
pan de cada día. Porque no sea, dice, que yo me sacie y te niegue. En el mundo entero se ve el hombre que busca crecer, tiene que trabajar todos los días, y está afanado, está preocupado por sus empresas. Ahí ha olvidado a Dios. Recuerda, lo que Dios te ha dado ha sido de su providencia. Nada más. Y si Dios te ha dado una cantidad de bienes, dinero, es para que tú lo administres. Eso dice Pablo, ¿no? Que solamente somos administradores. Se te ha confiado. Se te da un ingreso. Eso debe traer gloria a Dios. Por eso aparta lo que es para Dios. Dáselo a Dios. Y lo que es de César, tus tributos, dalo a César. Ahora yo creo que si uno fuera economista, pues adoptaría una teoría de economía en la de las Escrituras. Pero creo que en la actualidad, hablando de teorías, todo tiene que ver con preeminencia. Tenemos el capitalismo, tenemos el socialismo, pero el punto de vista bíblico, hermanos, es diferente. Vamos a dar lectura a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estoy en el Salmo. Quisiera el Salmo 24, versículo 1. No Proverbios, sino el Salmo 24, versículo 1. Porque hoy día lo que se ve en el mundo es, ¿no? ¿Quién domina? ¿Quién tiene la preeminencia? ¿El capitalismo o el socialismo? Pero el salmista dice, la propiedad o todo le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que considera. Ya ir finalizando, volvemos ahora a nuestro texto. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. La enseñanza aquí es sencilla, hermanos. Las personas sabias piensan antes de hablar. Y la palabra hebrea aquí es reflexionar o estudiar. El corazón del justo piensa para responder. Eso significa, hermanos, tiene que meditar consigo mismo, en su mente, antes de hablar. Pero el necio simplemente va a vertir sus palabras, ¿no? Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y la tendencia, hermanos, de los cristianos está latente. Por eso la Escritura dice, aun cuando el hombre calla, es considerado como sabio. Sería otro tema hablar de eso. Versículo 29, último versículo, hermanos, no se cansen. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Terminamos, este es el último punto, hermanos. Dios escucha a las personas sabias. Por eso es tan vital entender el versículo 24, porque todo dirige ahí. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y estoy diciendo ahora, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, porque ellos están en ese camino hacia el Seol, pero Él oye la oración de los justos. Y estamos diciendo, Dios escucha a las personas sabias. Y una de las razones principales para vivir una vida piadosa, sabia y justa, es que está dentro de la voluntad de Dios. Y Dios va a escuchar la oración de ellos. Que Dios siempre está listo para prestar atención a aquel que lo busca.
Ahora, la palabra lejos ahí, cuando dice Jehová está lejos, ¿qué querrá decir? Que hay una distancia, un espacio entre Dios y el malvado. Él los puede escuchar audiblemente, sí, pero no pone su atención, su oído para responderles. Y aquí tiene que ver la relación que uno mantiene con Dios, ¿verdad? En ese camino, en ese peregrinaje. Hay dos corazones. Y este versículo debe ser un incentivo para andar en esa vía de sabiduría, un incentivo para orar a Dios, porque Dios escucha, oye la oración de los justos. Así que, en resumen, el camino de la vida es hacia arriba, al sabio, al entendido que recibe la palabra de Dios. Y lo contrario, como dice el versículo 24, otros van a estar en el camino del Seol. Pero hace un llamado a ti, amigo, para que te apartes de ese caminar. Dios quiere liberarte, dice, para apartarse del Seol abajo. Dios quiere que abandones tu pecado. Dios quiere que te arrepientas. El llamado a Dios es, dice, Dios ha pasado por alto tu pecado. Ahora Dios manda que los hombres procedan en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que escapes del Seol, para que escapes de la destrucción que viene. Considera, Jesús vino para eso, para liberarte de la muerte, del Seol, del infierno. No tomes en poco lo que Dios te dice o Dios invita. Es tu responsabilidad venir a Él. No debes ignorarlo. Cristo dijo, venid a mí. Ven a Él. Ven a Él. Vamos a dar gracias. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, es muy beneficioso para nosotros en este día abrir nuestras Biblias, pero sobre todo que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra quede ahí grabada, sembrada. Por nuestra naturaleza caída, aún Padre, luchamos con todas estas inclinaciones a pecar. Cuando la codicia, cuando el orgullo, cuando uno no desea los caminos que tú has propuesto para que andemos. Aún hay soberbia, aún hay pensamientos malos, expresiones que no son correctas, deseos de riqueza, de ganancias deshonestas. Pero tú dices tu palabra, que tú estás lejos de ellos. Pero que tú sí puedes escuchar, atender a los tuyos, aquellos que caminan en tus caminos, aquellos que obedecen tu palabra, que se deleitan en ella. Padre, ayúdanos a vivir esas vidas y que nosotros seamos responsables en cortar todos esos pecados habituales que pueda haber. Que nuestro corazón no esté buscando este mundo ganar, sino, como dice tu palabra, haciendo tesoros en los cielos. Bendice, Señor, y concede sabiduría a tu pueblo en este día. Tu pueblo se deleita en reconocerte y adorarte. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.